Y pues aquí para que vean a sus compañeras, compañeros. Y vamos a retomar en lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Ya. Que era, pues bueno, retomar la historia de la psicología desde la fundación del primer laboratorio de psicología científica por Wundt. Ay, no, ya me acordé. Necesito que... ¿Sí se está grabando? Es que me apareció un mensaje aquí en mi computadora. Sí, sí se está grabando. Sí, profesora. Necesito que una persona de aquí se proponga como, ¿cómo se llama? Como voluntario para ser coanfitriona. Porfis. Que levante su manita. No. Ok, Rafael, muchas gracias. Lo voy a poner como coanfitrión para que me ayude a dar el ingreso a las personas que están solicitando ingresar a la sesión, ¿sí? Porque pues yo me estoy moviendo por todos lados y la verdad es que ya son muchas cosas para ponerle atención. Gracias, compañera. Bueno, entonces, sí, aquí nos quedamos en la historia de la psicología, no solamente como una serie de eventos que transcurren en el tiempo, sino también una serie de eventos que responden a una serie de preguntas, necesidades que van surgiendo en el área. Y tenemos que, después de este laboratorio de Wundt, que fue un laboratorio importante, porque al final de cuentas permitía el conocer la base de ciertos procesos que hasta ese momento se consideraban inestudiables. El problema fue que se basaba demasiado en la introspección, y al basarse tanto en la introspección, pues no permitía la generalización de estas observaciones a otros sujetos, ¿sí? Y en los 50, en los 60 surge la revolución cognitiva como contraposición a esto. Ustedes se acordarán o lo estarán viendo, contraposición a esta escuela positivista del conductismo, en la cual pues si no lo puedo observar, no lo debo estudiar porque no es parte de mi objeto de estudio, que es un objeto de estudio científico. Así como hay niveles de análisis en el estudio del sistema nervioso, vamos a tener también niveles de análisis que van a estar permeando toda la cognición. Voy a tener diferentes procesos o diferentes jerarquías que me van a permitir evaluar diferentes módulos de un proceso cognitivo y que me van a permitir responder a la pregunta de cuál es la relación que hay entre la estructura y la función. Ahora, ¿dónde podemos empezar a trazar esta historia? Pues en quien se considera el padre de las neurociencias, que es Santiago Ramón y Cajal. Hace rato les decía que tenía un microscopio me alegría. O sea, vean por favor, si ustedes han tenido un microscopio me alegría, es con espejito. O sea, con espejito logramos que la luz se vaya hacia la muestra y podamos observarla a través de los lentes, de los aumentos. Y es con estos instrumentos que Santiago Ramón y Cajal detalla cómo está configurado, cómo está conformado el sistema nervioso y darnos los elementos básicos que van a ser, o las unidades que van a configurar este sistema, que son las células, las neuronas, las glías, aunque se centra en las neuronas. Y a partir de ello empiezan a surgir, bueno, o sea, sí estamos hechas de neuronas, pero, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene en la cognición? ¿Cuál es el impacto que tiene en la forma en la que nos comportamos? Y entonces empiezan a surgir líneas o puentes de comunicación entre estos dos planteamientos, entre la parte digamos, de lo neurobiológico y de lo cognitivo, lo conductual. Y es aquí donde llega este personaje que probablemente también ya hayan revisado, que es Flourens, o si ustedes hablan francés sabrán cómo pronunciarlo, porque yo no. Y plantea justamente que
o retoma este principio de que hay una relación entre estructura y función, es decir, esta estructura está relacionada con la toma de decisión, ¿no? Pero lo lleva más allá y dice, es que igual que o similar a los músculos, cuando tienes como muy desarrollada esa área o una región física, tienes mejor desarrollada la función para la que sirve esa área, ¿no? Entonces, si yo tengo muy fuerte estos músculos, entonces puedo cargar cosas más pesadas, ¿no? Esa es como la lógica. Y aquí entra una cosa simpática de esta postura que llega, perdón, no, es Florence es el que se contrapone, discúlpenme, es Gall. Gall es el que dice, bueno, estas funciones están englobadas en una estructura y como esta estructura está sobredesarrollada, va a generar por su amplio tamaño, va a generar abultamientos en el cráneo que puedo medir. Entonces, a partir de la medición de los bultos que hay en el cráneo, de las protuberancias que hay en el cráneo, puedo evaluar las habilidades de las personas, ¿no? Y eso fue denominado frenología. La verdad es que aunque tenía muchos puntos débiles, este tipo de imágenes, ustedes siempre que entren a un lugar de una persona que estudia cerebro o que estudia mente, siempre van a encontrar, no sé por qué, o sea, es una de las grandes vergüenzas de las neurociencias, pero siempre hay una imagen de frenología. Y esta postura lo que plantea, ¿no? La relevancia, vamos a darle cierto crédito a esta postura, es que hay una compartimentalización del funcionamiento cerebral. Es decir, regresamos, si ustedes recuerdan, ¿no? Que planteamos una propuesta de que la emoción o lo que nos define, el pensamiento, lo que nos define como seres humanos, se encuentra en la mente, en el alma, en el corazón, ¿no? El que regresemos a plantear que en el cerebro se encuentran estas funciones, pues es algo que reconocer a la frenología. Sin embargo, pues bueno, de ahí a decir que está tan compartimentalizada como lo podemos ver aquí, ¿no? De hecho, esta imagen me gusta porque aquí no se alcanza a ver, pero ya la regué y no veo nada, ¿verdad? Mejor no le muevo nada. Pero ahí ustedes podrían ver, ¿no? La avaricia, la gula, el cuidado, etcétera, etcétera, porque estaban ampliamente compartimentalizadas y les reitero, podíamos plantear que se medían las funciones a partir de las protuberancias en el cráneo. Un estudiante de Gall, que fue justamente Florence, planteó o se enojó por esta postura y decía, es que ¿sabes qué? O sea, no va a haber regiones específicas para conductas específicas. O sea, no puede ser tan simplista la relación entre lo que está ocurriendo en el cerebro y lo que ocurre en la conducta, en el pensamiento de las personas. Y entonces propone plantea una postura que se diferenciara abismalmente de la frenología y que es esta postura del campo global. Esta postura del campo global establecía que eran todas las estructuras las que funcionaban o que participaban en el desarrollo de una función cognitiva particular y específica. Sin embargo, pues bueno, es una postura como se enojó mucho, o sea, de hecho Florence era estudiante de esa escuela, pero le parecía una aberración cómo se fue desarrollando la frenología, se contrapone tanto que se va a otro extremo en términos de decir, no hay una pertinencia, no hay una relación uno a uno, todo el cerebro participa en absolutamente todo. Y esto plantea ahora un debate entre lo local y lo global, es decir, lo que está muy circunscrito, muy compartimentalizado, a lo que está muy generalizado. Florence plantea o empieza este planteamiento del campo global y es desde Santiago Ramón y Cajal y después Sherrington que describe a la sinapsis ya como tal y las estudia posterior a los estudios de Santiago Ramón y Cajal. Ellos dos desde el conexionismo celular, es decir, desde esta perspectiva que retoma la importancia de las células nerviosas y establece
a la conexión entre estas células como un elemento primordial para la cognición, forma parte de lo que determinamos como algo muy local. O sea, no solamente estoy hablando de que las funciones van a estar agrupadas o explicadas por una estructura particular y específica, sino que además van a estar mega, hiper explicadas por lo que ocurre a nivel celular y en la comunicación de estas células. Sin embargo, una postura, digamos, relativamente intermedia y que es muy importante es la de Jülich Jackson, que demostró con observaciones experimentales que había una localización de diferentes funciones en la corteza, pero no uno a uno como lo planteaba la frenología, sino en términos más modulares y jerárquicos que van relacionadas con este planteamiento que tenemos y debemos tener presente siempre, de que las funciones cognitivas no son fenómenos unitarios, no son fenómenos globales. Ahora, ¿qué plantea el localizacionismo? Pues como su nombre lo indica, hablar de lo local, de lo que se encuentra circunscrito a un espacio en una función particular. Y en ese sentido, sobre todo cuando hablamos de cognición, de neurocognición, quien es protagonista es la corteza cerebral. Y la corteza cerebral nos va a permitir tener dos características de procesamiento de la información. El primero es un control contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ocurre en mi cerebro en el hemisferio derecho va a controlar motoramente lo que ocurre en mi lado izquierdo. Y lo que ocurre sensorialmente en mi cuerpo en el lado izquierdo se va a representar en el hemisferio derecho, ¿sí? Contralateral. Y esto me va a implicar también, y lo vamos a ver cuando veamos lenguaje, que vamos a tener lo que se conoce como asimetría funcional en los hemisferios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, bueno, algunas personas de aquí sí estuvieron conmigo, la verdad es que no sé quiénes sí, quiénes no, perdón, discúlpenme, pero estábamos hablando justamente del lenguaje y de las áreas del lenguaje que describieron Broca y Wernicke. En esos dos hallazgos importantes, no solamente se describió la producción y la comprensión del lenguaje, sino que además dijeron, oh, oye, pero además todos estos pacientes que tienen afasias tienen la lesión ubicada en el lado izquierdo. Ay, entonces es que el lenguaje está principalmente procesado por el hemisferio izquierdo. Y en este sentido quiero yo puntualizarles que el lenguaje es el fenómeno que ha servido para describir en general a todos los procesos cognitivos, ¿no? Porque es lo más sencillo de cuantificar, de evocar, de manipular, y mucho de lo que hablamos de qué es cognición, cómo surge la cognición, va a estar enfocado al lenguaje. Pero regresando a la cuestión de los hemisferios, pues este tipo de observaciones, como las de Broca y las de Wernicke, fueron dando cuenta de que la corteza no solamente no era un aglomerado de células que participaba, como decía Florence, todo en todo, sino que era una distribución dentro de la corteza en regiones particulares, pero además entre hemisferios que iban a procesar más o menos una función. Esto nos lleva a plantear la lateralización de las funciones y el lenguaje justamente como un modelo o un fenómeno importante para comprender la función. Broca dijo, pues es que ¿saben qué? O sea, la frenología no estaba tan equivocada. O sea, el problema fue que dijo, o sea, ¿cómo el cerebro se va a abultar tanto que va a generar un abultamiento en el cráneo? O sea, pues no, ahí sí la regó Gal. Pero pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, yo vi con mi paciente Tan que el problema lingüístico se debía a un hoyo que tenía en esta región. Entonces, no es que podamos medir las protuberancias del cráneo y hacer una conclusión respecto a la función, pero sí podemos plantear que de acuerdo a las circunvoluciones va a ser el desarrollo de cierta función. Y entonces, de cierta manera, lo que hizo Broca en realidad fue plantear una frenología de las circunvoluciones, propuesta que afortunadamente desecha o contraargumenta Wernicke más adelante.
suelen ser genéticas y en ciertos casos por enfermedades neurológicas. Ay, no vi los comentarios, a ver. Se sabe la causa, bueno, ya le contestó la compañera. Se sabe la causa de la lateralidad cruzada y contesta Angie, suelen ser genéticas y por ciertas causas, y en ciertos casos son por enfermedades neurológicas. Ok. Sí, entonces a este Broca y su frenología de las circunvoluciones se contrapone Wernicke, que dice, bueno, es que las funciones mentales básicas, es decir, aquellas que me permiten el ingreso de la información como las que están relacionadas con la sensopercepción, aquellas que me permiten emitir una respuesta en función de esa información, es decir, los sistemas motores, las respuestas motoras, solo son aquellas que van a tener una localización cortical exclusiva. Es decir, entre más básico sea un proceso, va a tener mayor localización. Pero cuando hablemos de funciones cognitivas complejas, como lo es el lenguaje, ¿sí? Vamos a tener a la función como resultado de interconexiones, ¿sí? Entre más sencilla, más básica sea una función, más localizada, entre más compleja sea una función, más referente a interconexiones va a ser, ¿sí? Y esto es un planteamiento muy importante que establece Wernicke y que se denomina principio de funcionalidad en un marco conexionista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a tener el mismo principio de la función, ¿no? De la función independiente de la estructura, pero retomando el principio de la conectividad. Ahora, ¿qué otro elemento plantea Wernicke? Maestra, el compañero David está esperando entrar en la sala virtual antes de las 4:10. A ver, ¿en serio? Yo no veo a ningún compañero o compañera. No, no hay nadie en la sala de espera. A ver. Gracias, maestra, perdón. Se había equivocado de línea. Ok, bueno, sí, yo creo que sí se equivocó. Ok, bueno, entonces, bueno, ¿qué plantea Wernicke? Que diferentes componentes de una conducta van a estar procesadas en regiones distintas y eso nos habla de distribución, procesamiento distribuido, que es básicamente, si algo es muy importante, ustedes vieron, ay no, ¿qué tal que, bueno, no, si les spoileo, lo siento, ¿para qué no leen los libros o no ven las películas que ya tienen mucho tiempo? Si ustedes vieron o leyeron Harry Potter, cuando Voldemort dice, es que es tan importante mi supervivencia y mi regreso que debo distribuir mis zorros, no sé qué. Horcrux, que debo distribuirlos en muchos lugares porque son muy importantes y no puedo depender solamente de uno, ¿no? Y que si se arruina uno, yo pueda tener los otros. Es exactamente lo mismo en el planteamiento que está diciéndonos Wernicke con el procesamiento distribuido. Cuando una función es tan relevante, no puedo, no es funcional, no es adaptativo tenerlo solamente en una estructura. Necesito una distribución amplia, un procesamiento distribuido en el cerebro para entonces asegurar que esa conducta permanezca independientemente de los daños que pueda sufrir una u otra estructura. Bueno, y plantea, como él estaba estudiando los casos de pacientes con alteraciones en el lenguaje, plantea que diferentes tipos de afasias van a estar respondiendo a diferentes alteraciones de regiones cerebrales. Esto retomando todo lo que había dicho, o sea, si el lenguaje es tan importante, es una función cognitiva compleja, debemos estar planteando o retomando de manera importante las interconexiones. A quienes no hayan o a quienes se vengan integrando y quienes vayan llegando, les recuerdo que la presentación está en la plataforma, sí. Para que no se estresen. Y creo que ya es todo lo que estaba diciendo, ¿verdad? ¿Sí?
Acuérdense que les dije que me ayudaran porque se me va la onda más que nunca. Ahora, dentro de esta perspectiva que les estaba yo comentando en términos de la localización, pero no tanto por una cuestión frenológica o de Gall o de Broca, ¿no? Ya sea del cráneo o de las circunvoluciones, pero sí planteando que es probable que haya una distribución no de la función completa, sino de partes de la función en todo el sistema, y que esa distribución dependa de cómo está conectado, qué células estén en cierto lugar y cómo se estén conectando estas células. Entonces empieza a surgir toda una escuela que retoma con pinzas más cuidadosamente esta postura localizacionista. Y aquí vamos a encontrar a uno de los personajes más importantes que surgen de esta escuela y que de hecho funda incluso su propia escuela, que es Brodmann. Ustedes probablemente hayan oído, sí, el área 5, el área 20 de Brodmann, y dicen, ¿qué rayos, no? Porque Brodmann tiene áreas que perduran hasta la fecha y en diferentes áreas de estudio. Bueno, lo que él hizo y lo que hicieron las personas que estaban dentro de la escuela de Brodmann fue a partir de ver qué características celulares estaban en un lugar y qué funciones estaban en estas regiones con esta organización celular, hacer un mapa, ¿no? Y decir, bueno, todas estas células se parecen, o todas estas, más que se parecen, todas estas células están configuradas en un arreglo que me permite considerarlas como una unidad y además participan en esta función específica. Y esto es pues las áreas de Brodmann, que son 52 áreas diferentes en términos anatómicos y también en términos funcionales. No solamente en términos, ojo, no caigan, tengan cuidado porque él no era frenólogo, ¿no? Ya que digan, pues es que es lo mismo, ¿no? Es frenología, es un intermedio entre Gall y Broca, ¿no? Porque no es ni de cráneo, no es de circunvolución, es ahora de células. No. Lo que él planteaba en términos funcionales es cómo respondían y cómo se comunicaban y cómo funcionaban esas células conectadas en esa región particular. Ahora, esta diferenciación es solamente importante, lo voy a rescatar porque es la forma en la que se organiza la corteza cerebral. Vamos a tener una diferenciación que él hace en términos de estructuras. La estructura de la célula, se mueve súper lento esto. La estructura de la célula y la disposición de las células en capas. Entonces, no solamente es que las células, yo les decía, que en forma se parezcan, es cómo van a estar orientadas o organizadas en capas las neuronas. Y eso es un elemento muy, muy importante. Eso está generando frío, ¿verdad? Bueno, sí, va a darme una información importante sobre el procesamiento de la información. Ahora, pues pareciera entonces que la respuesta a las preguntas del universo, sobre todo en neurocognición, las tiene el localizacionismo tomado con pinzas, ¿no? Y el campo global que planteó Florence en su momento cuando se enojó con la frenología de Gall, pues no tiene ningún sentido. Sin embargo, después de Florence viene Carl Lashley, y Carl Lashley, es súper difícil, hay muchos trabalenguas en neurociencias. Ya se me olvidó cuál les estaba diciendo la otra vez, pero uno es Carl Lashley. A ver, digan muchas veces rápido, Carl Lashley. Rápido, pero muchas veces así. Ay, sí, solo dijo 2 veces, compañero. No, yo no puedo. Bueno, el punto es que él decía, es que Florence tiene razón. O sea, si yo lesiono y trabajó con animales como ratas de laboratorio que tienen regiones corticales relativamente grandes con respecto a otros organismos como lo son las aves, es que si yo le lesiono aquí, sigue ejecutando o sea, la rata sigue pudiendo resolver el laberinto. O sea, no importa qué dañe yo, lo que importa más bien es cuánto dañe yo. Y entonces, Carl Lashley se vuelve un defensor, otra vez, del campo global,
Particularmente, yo les decía, Wernicke estudiaba lenguaje, Broca estudiaba lenguaje. En el caso de Lashley lo que quería estudiar era el aprendizaje, ¿no? Por eso evaluaba principalmente la conducta de resolución de laberintos. Y planteó, ¿no?, lo que les mencionaba, pues si no es dónde haga el daño, sino qué tanto daño haga yo, pues planteó que la deficiencia realmente, ¿no?, y esto a favor del campo global, la deficiencia era producto de la extensión de la lesión que él genera. Y él establece o plantea que, por lo tanto, por estas observaciones, el aprendizaje y otras funciones no tienen localización mental. Y plantea esta, no sé por qué puse masiva, según yo es teoría de acción de masas, pero bueno, supongo que puede ser ambas, que plantea que la masa cerebral, o sea, todo el cerebro, y no cada uno de los componentes del cerebro, va a determinar la función a la cual yo me estoy refiriendo. En este caso, él hablaba del aprendizaje. Entonces, si vamos en el camino, pues diríamos, ¡ay! No, pues es que Lashley también tiene razón, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión localizacionista. Y entonces aparecen de manera importante los estudios de las cortezas sensoriales y motoras, que reitero, ustedes probablemente revisaron en tercer semestre. Y aquí entran estos personajes. A mí me encantaba siempre mandarlas a Universum, a la sala del cerebro, a ver a estos personajes. Y tenemos a lo que se denomina como el homúnculo sensorial y el homúnculo motor. Pero la verdad es que yo creo que el universo ahorita, quién sabe cómo ha de estar. ¿Y por qué son importantes estos dos homúnculos o qué nos están diciendo? Nos están diciendo cómo está representado nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, cómo está representado en nuestro cerebro. Todo lo que sentimos, ¿no? O sea, si yo me pico aquí, en esta región de la mano, si yo me pico ahí, se va a prender una área exclusiva en mi cerebro que procesa solo esa región de la mano. Y eso es lo que me están diciendo el homúnculo sensorial. ¿Cuánta representación en mi corteza cerebral, en la región sensorial, cuánta representación tienen ciertas estructuras? ¿Quiénes tienen más representación sensorial? Ay, las manos, los labios, o sea, la boca exactamente, con la lengua, las regiones genitales, ¿sí? ¿Y quiénes tienen menos representación? Los brazos, ¿sí? La espalda. Y lo mismo ocurre para la cuestión motora. Cuando yo muevo este dedo, se activa una única y exclusiva región. Ahí ya le pegué al micrófono. Oh, no, se quedó grabado para siempre. Bueno, ya. Cuando yo muevo este dedo, se activa una área única y exclusiva que codifica este dedo, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a ver, o lo que me dice el homúnculo motor es, ¿cuánta de mi corteza está destinada al procesamiento motor de cierta parte? Y aquí entonces, otra vez, a quienes tenemos como principales órganos representados o estructuras representadas, son las manos, nuevamente los labios y la boca, y si se dan cuenta, las regiones troncales y extremidades pues tienen muchísima menos representación. Esto es un trabajo así, o sea, fue, ¿cómo se dice? Parteaguas realmente, revelador e inspirador, porque dijo, oye, pero es que sí, ya sé que dije que Carl Lashley tenía razón con lo de campo global, pero ahorita acabo de ver que si le pico ahora aquí, ¿no? Si le pico ahora aquí a la rata, al perro, al mono, se va a mover el dedo, ¿no? O va a tener la sensación en esta región del dedo. O sea, eso es la prueba fehaciente de que es el localizacionismo de la función. Y entonces, regresando, yo les decía, el lenguaje va a ser el fenómeno que nos va a permitir cimentar las bases del funcionamiento neurocognitivo, y entonces se empiezan a describir, como Wernicke había dicho, ¿se acuerdan?
es que cada tipo de lesión en diferentes regiones que participen en el lenguaje va a generar afasias diferentes. Y efectivamente, se fue observando, ¿no? Que dependiendo del área lesionada, ¿no? Aquí tenemos, se lesiona la parte posterior de la circunvolución temporal superior, o sea, el área de Wernicke, me genera afasia de Wernicke, que se define por una habla espontánea fluida, una comprensión deficiente, una repetición deficiente y una denominación deficiente. Mientras que vamos a ver aquí la afasia anómica, es una lesión en regiones de los lóbulos parietal y temporal y se caracteriza, si se dan cuenta, comparemos, las dos tienen habla fluida, sin embargo, en comprensión, la de Wernicke es deficiente, mientras que la anómica es fluida. La repetición en Wernicke es deficiente y en anómica es buena, y la denominación en ambos es deficiente. Si nos damos cuenta, o sea, al final es la importancia de este tipo de caracterizaciones de las afasias nos refuerzan que no es ni solamente lo global, o sea, ¿cuál era el problema de Lashley, no? A la luz de este tipo de hallazgos, el problema era que decía, pueden seguir haciéndolo, ¿no? O sea, yo me puedo, ay, no, ya, es que de verdad ahorita a esta hora mis ejemplos están súper gore, pero, o sea, si vamos a evaluarme, ¿no? La capacidad de desplazarme de un espacio a otro, ¿no? Dicen, experimento 1, Diana sin brazo, ¿no? Y entonces Diana puede seguir caminando de un lado al otro, ¿no? Experimento número 2, Diana sin los dos brazos, y entonces yo puedo seguir caminando, o más bien desplazándome de lado A al lado B. Experimento número 3, Diana sin los dos brazos y una pierna, y entonces con una pierna podría irme desplazando hacia allá. Y ahora, experimento número 4, Diana sin los dos brazos y sin las dos piernas, de todos modos podría desplazarme hacia allá. ¿Cuál es el problema en este tipo de planteamiento? Que lo que estoy observando y como lo estoy evaluando es una cuestión muy gruesa. No estoy evaluando, por ejemplo, la cuestión, ¿cómo se dice? De equilibrio, ¿no? No estoy evaluando la cuestión de la eficiencia del movimiento, no estoy evaluando la correspondencia entre la planeación y la ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas que pueden estar englobadas dentro del hecho o la actividad, el acto de que yo me desplace de acá para acá. Ajá. Y ese fue el problema de Lashley. Siguen pudiendo resolver la tarea, pues medio mal, o más bien medio la hacen, pero siguen pudiendo. Pero no estaba evaluando de manera fina los procesos. Y aquí, lo que estamos observando es, que en procesos que son complejos, ¿no? Cuando estamos hablando del lenguaje, procesos finos, complejos, vamos a tener una distribución igual de fina, igual de compleja en diferentes estructuras. Entonces, no es que se dañe, por ejemplo, si yo aquí, vamos a ver, miren aquí, aquí estoy hablando de daño en lóbulo temporal, igual que aquí, ¿sí? Pero mientras que aquí estoy dañando solamente una región aquí estoy dañando una región específica que se denomina el área de Wernicke. En ambos casos, vamos a ver cuál era la, aquí. No es que, podría decir, es que ahí está, ahí no está, perdón, el habla espontánea. ¿Por qué no está? Pues porque los dos tienen habla espontánea, las dos afasias tienen habla espontánea fluida. Pero cuando estoy hablando de repetición, yo veo, ay, mira, cuando dañas esta región temporal, hay una repetición deficiente. Entonces ahí está la repetición. No. Porque aquí es una repetición deficiente y aquí es buena. Justamente, ¿por qué? Porque cuando estoy hablando de una función compleja, fina, hablo de una distribución igual de fina y puntual de esos subcomponentes, que no me va a quitar toda la función, sino que la va a modificar.
Y en este sentido, las técnicas de neuroimagen vinieron a reforzar el papel o el rol de la localización, en términos de que aquí, por ejemplo, tenemos el cerebro de una persona y las regiones en rojo son las regiones que se activan cuando está mirando palabras, ¿sí? Vamos a decir el lenguaje lo vamos a descomponer en elementos más básicos y vamos a decir, bueno, yo miro palabras, se activa una región que tiene que ver con lenguaje, pero particularmente las regiones que van más relacionadas con la cuestión visual, que son los occipitales. Ahora, escucho palabras, también es parte del lenguaje, pero no se activan las regiones del sistema visual en los lóbulos occipitales, sino en las regiones temporales, las regiones que están relacionadas con el procesamiento de la información auditiva. Ahora, hablar palabras es una cuestión netamente motora o principalmente motora, por lo que, pues bueno, yo esperaría que se activara, y efectivamente es lo que ocurre, que se activen regiones de esta corteza motora primaria. Y ahora, cuando yo digo, ahora no escuches, no pienses, no veas palabras, imagina, piensa en palabras, pues se activa todo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, otra vez, entre más fino sea el proceso que estoy yo, aquí, entre más fino sea el proceso que yo estoy evaluando, más puntual es la localización. Entre más general y, digamos, grueso sea el procesamiento que yo, o la función que yo esté estudiando, más ampliamente distribuida va a ser la distribución de la función en el cerebro. A ver, hay un mensaje en el chat. No es el mismo. Ok. Y ahora, hablando de localizacionismo, ¿quiénes fueron súper importantes? Paulina, por favor. Sí, hola. Tengo una duda. Bueno, esperen a que pase la ambulancia. No sé si la escuchan, pero... No, bueno, sí, pero creí que era el micrófono, por eso apagué el micrófono. No, es una ambulancia pasando. Tengo una duda del homúnculo motor. Quisiera saber si por la plasticidad cerebral se puede modificar. O sea, por ejemplo, no sé, alguien que se dedique a la gimnasia puede tener como una representación mayor de algunas zonas motoras en el cerebro que alguien que no lo haga. Sí, es una excelente pregunta y la respuesta es sí. O sea, no cambia la proporción abismalmente, ¿no? Y vamos a tener, no se me ocurre nada. Sí, yo ejercito todos los días mis dedos de los pies. Déjenme, me voy al homúnculo motor para que tenga sentido. O sea, vean, la motricidad de los dedos de los pies o la representación de la motricidad de los dedos de los pies es mínima, ¿no? Y entonces, si yo fuera una persona que utiliza los dedos de los pies, por ejemplo, las personas que por alguna situación no pueden utilizar las manos y utilizan los dedos de los pies, no es que ahora los dedos de sus pies tengan esta representación que tenían, o el tamaño más bien que tenían las representaciones de sus manos. Tendrá una proporción, en proporción será la misma, pero tendrán una representación de los dedos de los pies más grande que el resto de las personas, ¿sí? Y es una gran pregunta y es una gran verdad, dependiendo, y esto responde a la plasticidad cerebral. La interacción con el ambiente va a modificar la forma en la que se conecta y se configura nuestro cerebro, ¿no? Y eso nos da justamente paso a el cambio en la representación de nuestros cuerpos. ¿Saben dónde se ve mucho? En la adolescencia. O cuando las niñas, los niños, generalmente los niños que son quienes de repente dan así el estirón, cuando empiezan a moverse, ¿no? Y no está ajustado, no están ajustadas estas representaciones, es
muy frecuente que ustedes digan, ay, es que no te fijas, mira, todo tira, se te cae todo, a cada rato te estás cayendo, ¿cómo es posible? Y es justamente porque no hay un ajuste todavía entre lo que está representado en mis cortezas somatosensoriales y motoras, que tienen un tamaño de cuerpo particular, con lo que tengo yo en mi cuerpo en ese momento, ¿no? Que está más grande de lo que estaba hace unos momentos. Ahí podemos ver justamente lo que comenta la compañera Paulina respecto a el ajuste de estas representaciones corticales y de nuestro cuerpo. A ver, tenemos algo en el chat. Yo tengo una duda. Ah, ya, era la misma. Upsi. Bueno, ok. Entonces, ahora nos vamos dando cuenta de que el localizacionismo, hemos switcheado, ¿no? Vamos de lo global a lo local y vamos otra vez a lo global y regresamos a lo local. Y de repente aparecen estos casos como el de Phineas Gage, que era una persona que trabajaba en la instalación de vías de ferrocarril y por una manipulación errónea de los explosivos que tenía que acomodar con esa barra de metal, que aquí vemos a Phineas con esa barra de metal, pues le explota y le atraviesa el cráneo y aquí, como podemos ver, le atraviesa el cráneo por la zona del ojo y, o bueno, ¿cómo se llama esto? Del pómulo, y por la región ocular superior le sale la barra, ¿no? Entonces las personas dan por muerto a Phineas, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción actual de lo que se piensa que pudo haber pasado en su caso. Y pues Phineas sobrevive, le sacan la barra, lo dan de alta y las personas dicen, ¡ay, Phineas, lo lograste! Eres un milagro de la ciencia. Y de repente se dan cuenta de que Phineas tiene un cambio conductual significativo. Puede caminar, puede hablar, puede moverse, dormir, despertarse, o sea, puede tener lo que podríamos considerar todas las funciones normales de una persona. Pero la distinción particular y específica que tiene Phineas es que empieza a ser una persona impulsiva, empieza a ser una persona... Ay, ¿qué pasó, compañero? Una pregunta, bueno, es que me recuerda que dijo sobre la mente, como que una rata cuando está muy confundida de una parte del cerebro. ¿Cómo? ¿Muy qué? Perdón. Pues, ¿Una rata está muy qué? está muy estimulada del cerebro, y no sé si lo quita. Aparece un gato, pero no tiene miedo. Entonces es como si hubiera sido como siguiendo toda la vida. Pero la rata siempre va como si querer como sobrevivir algo así, ¿no? Como ataca al gato, creo, pero es por lo mismo, ¿no? Sí, muchas gracias, compañero. Sí, tenemos experimentos justo donde o yo le quito, ¿no? Que son experimentos de función de que yo le quito o yo le estimulo y entonces o veo qué pasa cuando hay ausencia de esa estructura o veo qué pasa cuando esa estructura está funcionando de más. Y en esos dos casos, particularmente, cualquier estructura que yo esté manipulando, lo que va a estar destacando es justamente lo que estamos observando en el caso de Phineas Gage, que una estructura va a estar participando de manera importante en una función, aunque otra vez es importante recordar que no lo centremos o no lo veamos desde una perspectiva así total y absoluta. El miedo está ahí en la amígdala que le quité a la rata, ¿no? Porque ya no le tiene miedo al gato, ¿no? Porque probablemente tenga alguna otra estrategia perdón, alguna otra respuesta de sobrevivencia ante el gato, ¿no? Que yo no la esté midiendo, ¿no? O que yo no la pueda medir, ese es otro business. Pero que de que está, es muy probable que esté, por lo que comenta el compañero. Y entonces, bueno, el caso de Phineas, que las personas que eran cercanas a él decían, es que, ¿sabes qué? O sea, sí me diste a Phineas y no tiene ningún defecto, ¿no? De hecho, miren qué guapo era, ¿no? No tiene ningún defecto, pero no es Phineas, fíjate. No es Phineas, es una persona distinta. No es la persona que era mi amigo, que era mi esposo, no es otra persona.
Y entonces esto particularmente reforzó el papel del localizacionismo. Y entonces llegamos a la pregunta, a ver, me voy a lo global, me voy a lo local, ¿qué hago? Dime qué hago. ¿Quién tiene la razón? Los frenólogos, pues la regaron, ¿no? O sea, no iban tan mal, pero de repente dicen, sí, podemos medir la gula aquí en tu bolita del cerebro. O podemos medir eso de los 3 dedos de frente. ¿De dónde creen que viene? No tienes 3 dedos de frente. Yo no sabía qué significaba. Yo decía, ¿qué? O sea, ¿no eres frentón? ¿No eres frentón? ¿No? ¿Qué es? Y es más bien, así se les dice a las personas que carecen de lo que se denomina juicio, ¿no? No tienes juicio, no tienes 3 dedos o 2 dedos de frente. Y entonces, pues los frenólogos, bajo esta perspectiva, pues la regaron, ¿no? Las regiones de la corteza como órganos independientes no es una visión útil para explicar muchos de los resultados que hemos platicado hasta ahorita. Florence se enoja con Gale y le dice, no, estás mal y la frenología está mal, todo el cerebro funciona como todo para todo, y pues también la regó. Y después llega Wernicke y dice, bueno, no se peleen, amigos, tal vez hay un punto intermedio. Vamos a decir que la organización de las funciones cognitivas enfocadas a lo que él estudiaba, que era el lenguaje, va a estar no distribuida globalmente, ¿no? Como lo decía Florence, no va a estar globalmente como monolito el lenguaje distribuido en todo el cerebro, pero sí voy a tener módulos distribuidos en todo el cerebro, que podría decir todo el lenguaje está en todo el cerebro, pero la producción está aquí, la comprensión está aquí, el significado está aquí, la representación está aquí, la visión del lenguaje está aquí, la audición del lenguaje está aquí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Y entonces, a partir de esta discusión y de esta salvada que hace Wernicke de las peleas entre el enfoque global y el local, se plantea que las regiones cerebrales se van a estar ocupando de operaciones elementales de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? No toda la memoria va a estar en todo el cerebro. Una parte del procesamiento de la memoria va a estar en esta región, otra parte del procesamiento de la memoria va a estar en otra parte de la región y básicamente aplica los Horcrux de Voldemort en el cerebro, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos está diciendo este planteamiento. Y ahora, retomemos, yo les decía, vamos a tener diferentes niveles de análisis que van a estar de manera similar planteados como se organiza nuestro sistema nervioso, van a estar planteados en cómo se organiza nuestra cognición. Y las preguntas que nos vamos a tener que plantear para abordar los niveles de análisis es, la primera, ¿qué componentes de una operación mental se representan en regiones concretas? O sea, ¿cómo sé qué es lo que decía Wernicke? ¿No? ¿Cómo sé qué es lo que se distribuye en estos horrocruxes de Voldemort? ¿Cómo? ¿Cómo sé cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué características tiene? Y a partir de qué las podemos dividir. Es decir, ¿qué podemos dividir? ¿Cómo dividimos? ¿Y hasta dónde podemos dividir? Porque si yo me meto en la perspectiva reduccionista y empezar a dividir, nunca acabo. Nunca acabo. Si ustedes pueden partir del ser humano y descomponerlo en sistemas, pueden descomponerlo en órganos, pueden descomponerlo en tejidos, pueden descomponerlo en células, pueden descomponerlo en moléculas, pueden descomponerlo en átomos, pueden descomponerlo en partículas. O sea, es un cuento de no acabar, ¿sí? Entonces, es importantísimo destacar o distinguir el punto hasta el cual vamos a dividir y las razones por las que vamos a dividir para que no perdamos el sentido de lo que queremos explicar. Y aquí me encanta la terapia de la Gestalt, perdón, ¿no? Si después a ustedes les gusta, sorry, pero la terapia de la Gestalt tiene un chorrísimo de errores. La verdad es que no soy afecta a ella, pero lo que sí es cierto es que la teoría de la Gestalt tiene uno de los principios que es más importante y que puede explicar todo en la vida, es el secreto de la vida, y que es, el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? No puedo yo decir, es que ¿sabes qué? O sea, sí estoy de acuerdo en que, pues, esta parte de la memoria está procesada aquí, ¿no? Este elemento de la memoria está procesado acá, pero,
O sea, cuando tú me explicas eso, no estás explicando memoria, estás explicando solo memoria de trabajo, o estás explicando solamente memoria episódica, o estás explicando solamente memoria semántica, pero no me estás diciendo dónde está la memoria. Es una pregunta pues mal elaborada, porque en realidad la memoria sería el resultado de emergente de todas esas funciones coordinándose para generar lo que conocemos como procesamiento, consolidación y evocación de la información, ¿sí? Entonces, el todo es más que la suma de las partes. Y el otro problema es que somos muy arrogantes como humanidad, como profesionales, como científicos, como personas de conocimiento, etcétera, etcétera. Y el problema que tenemos, sobre todo en neurociencias cognitivas, en neurocognición, es que desde la ciencia queremos responder cuestiones filosóficas. O sea, la filosofía es la madre de todas las ciencias, es la madre de todo el conocimiento. Es como, no sé, si ustedes con sus... Ay, perdónenme por el ejemplo, les digo ya, ahorita ya se fueron todos mis filtros. Pero como si ustedes de 5 años quisieran decirle a su mamá, a su papá, cómo es la mejor forma de administrar el dinero de la casa, ¿no? Y ustedes van muy seguros, no, es que ¿sabes qué? Mamá, papá, la forma en la que tú distribuyes el dinero es equivocada, podríamos hacer más si lo distribuyes de esta manera. Su papá los va a ver y les va a decir, mejor no te digo nada porque ya sabes que no es cierto, ¿no? Es justamente eso, ¿sí me explico? Estamos desde la ciencia tratando de explicar problemas que solamente pueden ser abordados desde las herramientas que provee la filosofía. Y entonces, el problema no es de la neurocognición como tal, sino de cómo la estamos abordando. Y debemos recordar, en este sentido, nuestro lugar en el estudio de la cognición. Recuperar, invitar a las personas que estudian filosofía desde esta área de las ciencias cognitivas, que de hecho es hasta un posgrado aquí en la facultad y también creo que en otra universidad, no me acuerdo, creo que en Cuernavaca. No, hay mensajes aquí. Invitarles a que formemos estos cuerpos de conocimiento interdisciplinarios, ¿sí? Pero no querer desde la ciencia abordar a la filosofía porque nomás no vamos a poder y nos vamos a pelear. Ahora, ¿cómo voy a evaluar la neurocognición? Aquí, pues, nuevamente tengo niveles. Voy a tener principalmente herramientas neuropsicológicas y la neuropsicología quiero destacar, enfatizar que no es la única intersección entre las neurociencias y la psicología, sin embargo, nos da muchas herramientas que nos han permitido valorar la cualidad de la cognición en las personas. Esto acuérdense a partir de que de repente a alguien se le lesiona esta parte del cerebro o alguien tiene un accidente cerebrovascular o alguien tiene un proceso inflamatorio y a partir de esa condición desarrolla una alteración cognitivo-conductual. Y entonces decimos, ¡ah! Esto está interesante, ¿no? Algo está pasando ahí que me refuerza que esta estructura participa en esta función. Y entonces vamos a tener desde la evaluación la evolución de la neuropsicología desde justamente el tipo de neuropsicología que hacía Paul Broca y Wernicke y todavía hacen muchas personas en donde pues yo tengo un hoyo en el cerebro literal y evalúo el daño, la alteración o el efecto que tiene en la cognición y la conducta. Sin embargo, hay condiciones en las cuales no voy a tener hoyos en el cerebro. Por ejemplo, en la depresión no voy a tener un hoyo al cual pueda atribuirle el deterioro en memoria, en flexibilidad cognitiva, en la producción de sesgos cognitivos que ocurren en los pacientes con depresión. Pero hay ese deterioro. ¿A quién se lo atribuyo? O sea, si desde mi perspectiva neurológica no puedo hacerlo. Bueno, entonces surge justamente la neuropsicología psiquiátrica que evalúa no en términos de estructura, función, sino de interacción entre estructuras y función. Y planteamos así
dos perspectivas en neuropsicología que van a ser la cuantitativa y la cualitativa. Esto es no solamente para neuropsicología, es importante también para cualquier rama, objeto, área que ustedes hagan en psicología, que es, voy a observar y voy a cuantificar, pero voy a considerar en qué condiciones estoy cuantificando, ¿no? Porque puedo decir, ¡ay! ¿Qué crees? Veniste a hacer esta prueba de inteligencia. Ay, yo odio las pruebas de inteligencia, no. Esta prueba de memoria. La hiciste y ¿qué crees? O sea, tu memoria de trabajo, o sea, está muy mal, o sea, está pésimo, pésimo, horrible. Pueden quedarse ahí, o pueden decir, ¿sabes qué? Tus resultados de la memoria de trabajo son muy pobres, pero puede ser porque, pues me contaste, ¿no? Que el día anterior no dormiste bien y que además, pues hoy hace mucho calor y te sientes estresada, estresado por esa temperatura. Esa interpretación o esa observación de las condiciones en las cuales ustedes están cuantificando es muy importante y es parte de lo que se retoma en la neuropsicología cualitativa y que nos permite justamente darle ese, pues ese toque más sensible y podríamos decir objetivo a las observaciones que tenemos en el área. Bueno, ya hemos hablado de Jackson. Y particularmente solo voy a mencionar de aquí esto, que propone que la corteza está organizada de forma jerárquica, ¿no? O sea, no es que esté globalmente, como decía Florence, como decía Lashley, ni que esté tan localizacionativamente, como planteaba la frenología o el mismo Broca. Pues más en la línea de lo que dice Wernicke, pues vamos a tener a la corteza pues organizada en diferentes subprocesos, pero esta organización no va a ser aleatoria, así como de proceso A, proceso B, proceso... No, vamos a tener una organización jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener estructuras que van a estar procesando algunos procesos, digamos, que son más básicos y otras estructuras que van a estar procesando elementos que van a ser más, vamos a llamarlos superficiales de este fenómeno. Y eso es un planteamiento súper importante porque nos abre la puerta a lo que conocemos como las cortezas de asociación. Esas cortezas, ¿se acuerdan que veíamos? Ver palabras, escuchar palabras. ¿Qué otra era? Escuchar, ver, hablar, palabras y pensar en palabras, ¿no? Pensar es todo el cerebro está aprendiendo. ¿Por qué? Pues justamente, ¿no? Porque lo que veíamos es que hay más áreas participando en esta función que es menos específica. Esas son las cortezas de asociación, las cortezas que me van a permitir integrar, ¿no? O sea, cuando yo pienso en palabras, ¿qué pienso? Piensen en palabras. O sea, pueden estar pensando en el sonido, pueden estar pensando en palabras con colores, no pueden estar pensando en palabras específicas que detonan emociones, ¿sí me explico? Y todo eso va a estar denotando un carácter asociativo entre las funciones, pero también entre las estructuras del cerebro. Esas son las áreas de asociación. Ahora vamos a tener tres tipos de asociación, de cortezas de asociación, que van a ser las cortezas de asociación unimodal, multimodal, y estas multimodales pueden ser o sensoriales o motoras, ¿sí? Las multimodales, las unimodales es, aquí solo sé lo que veíamos al principio. Veo palabras, escucho palabras y ejecuto, digo palabras, ¿sí? Articulo palabras. Solamente están, o más bien están circunscritas a una región particular del cerebro. Y cuando hablamos de multimodalidad, es que entonces ahí yo les decía, es una palabra con colores, que además tiene un significado, que les genera una emoción, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a tener a las áreas multimodales como el sustrato de lo que se denomina funciones elevadas, ¿sí? Estas funciones que ya van a ser
altamente complejas y que van a estar integrando o bien modalidades sensitivas, es decir, audición con visión, con audición, con somatosensación incluso. Y vamos a tener también la vinculación sensorial a la planificación de movimientos. Esto es agradable, ¿no? O sea, como por ejemplo, si vieron a Meli, el meter las manos en los costales de semillas, no es como, es agradable, y jugaré ahí, ¿no? De hecho, eso es uno de los ejercicios de estimulación para el desarrollo de niñas y niños. Ay, me voy a sentar. Y entonces, sí, compañera. Ay, gracias, Jay. Bueno, vamos a tomar una foto. A ver, volteen. Ay, qué bonito. De verdad, este día ha sido mágico, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, además estas son porque me las pidieron, pero así me las voy a quedar. Ya se me olvidó. Bueno, entonces, ¿cómo integramos estas? Yo les decía, sí, lo del costal, ¿no? O sea, ¿cómo integramos esto que yo estoy experimentando sensorialmente y que además está sobrelapándose una modalidad sensorial con otra? Porque cuando ustedes meten la mano en un costalito de semillas, no solo sienten la textura de las semillas, sienten la temperatura de las semillas, sienten la presión de las semillas que se va modificando sobre sus manos. Y entonces vamos a, ya me había sentado y me volví a parar. Vamos a tener una integración de múltiples modalidades sensoriales, pero no solo queda ahí. O sea, como yo siento o integro esas modalidades sensoriales, sigo metiendo la mano y jugando con las semillas. Eso es una integración de la información sensorial con la planificación de movimientos, ¿sí? Y esto se genera en las áreas de asociación multimodal, sensorial y motora. Vamos a tener 3 áreas principales de asociación. La primera es el área de asociación posterior, que va a estar principalmente relacionada con cuestiones sensoriales, y el área de asociación límbica, que como su nombre lo indica, la cuestión límbica es, el sistema límbico es una región o un conjunto de estructuras que va a estar relacionada con la cognición particularmente de tipo emocional, y entonces el área de asociación límbica va a ser un área que permite, qué feo está escrito ahí, según, y esto está en Moodle, bueno, ya ni modo, yo no escribo así. Bueno, sí escribo así porque ahí está. Bueno, permite el que yo vaya a colectar la actividad cognitiva por el hipocampo, que el hipocampo es parte del sistema límbico, para relacionar varios aspectos de un único suceso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de la memoria episódica que ustedes pueden observar cuando recuperan un evento de su vida, ¿no? Que yo siempre pongo el ejemplo de una fiesta de cumpleaños, pero puede ser el desafortunado momento que a ustedes también les tocó del temblor que ocurrió en la Ciudad de México, ¿no? Y que recuerden no solamente dónde estaban, con quién estaban, qué pasó, sino experimenten incluso la sensación corporal, emocional que les genera esa situación. Bueno, toda esa interacción que se da entre diferentes aspectos de ese único suceso van a estar codificados, vamos a decirlo, en el área de asociación límbica. Y finalmente, cuando hablamos de asociación, corteza de asociación anterior, hablamos de las regiones anteriores del sistema nervioso del cerebro, y si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, de planos anatómicos, lo anterior es lo que está en las regiones frontales. Entonces vamos a tener a las funciones ejecutivas como las predominantes en estas áreas de asociación anterior. Vamos a tener 3 principios de las cortezas de asociación, 3 principios de funcionamiento, 3 principios de conceptualización. Y el primero es que la información sensitiva va a ser procesada en series de relevos paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener entradas de información que después al mismo tiempo se van a ir procesando en diferentes canales,
¿sí? Pero siempre voy a hablar de, por ejemplo, información visual o información auditiva o información somatosensorial. La segunda es que la información sensitiva de diferentes modalidades va a convergir en cortezas de integración polisensorial, es decir, lo que me llegó de diferentes modalidades cuando estoy mordiendo una manzana, la temperatura, la textura de la manzana, se va a integrar con el sonido, el sabor de la manzana. Y finalmente, las áreas posteriores de asociación que procesan información sensitiva tienen una conexión importante con áreas frontales de asociación que convierten planes, ahí dice planes, en respuestas motoras. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo tengo hambre, bueno, no, bueno, sí, yo tengo hambre, ¿qué voy a hacer? La respuesta motora es necesito comer para saciar el hambre, ¿sí? Es una, digamos, la región en la cual se va pues sí, va a convergir o integrar lo que yo quiero desde el principio que les estaba planteando. Lo que está entrando, cómo me va a generar respuestas para interactuar con el ambiente. Y esto se da en las áreas posteriores de las cortezas de asociación. Y bueno, ¿qué concluimos de todo esto? Uno, vamos a tener localizaciones específicas, no de una función como tal, sino de partes de esta función, y esto va a aplicar desde las funciones más básicas, ¿no? Ustedes recordarán en sus clases de sensopercepción, cuando veían que entra, ¿no? Impacta la luz en la retina y esta información viaja por el nervio óptico hasta pasa por el quiasma y llega a los núcleos geniculados del tálamo. Ahí lo que vamos a tener es cuando se va a corteza van a tener una combinación o un ocurrimiento, va a ocurrir un procesamiento de la información que va a estar relacionada con el color, de la información que va a estar relacionada con el movimiento, de la información que va a estar relacionada con los contrastes. Y esos tres, nada más, estoy mencionando tres, tipos de procesamiento van a estar ocurriendo en el mismo momento, una vez que llegan a las cortezas visuales. ¿Sí me explico? Y esto, ocurre en cualquier fenómeno que yo esté planteando. Vamos a tener combinaciones específicas de funciones, de distribución de funciones en regiones corticales. Y esto es importante, no solamente pues porque, me encanta saber y quiero saber más, no. Si yo voy a aplicar este conocimiento para poder mejorar la calidad de vida, entender qué es lo que está pasando en algunas personas que tienen alteraciones, ya sean neurológicas o psiquiátricas, ¿qué puedo hacer? ¿No? No le voy a decir, persona con afasia de Broca, vamos a darte una terapia para que puedas articular el lenguaje, porque lo único que voy a lograr, si no sé de las bases biológicas del lenguaje, y particularmente de la afasia de Broca, lo único que le voy a generar es frustración. Y paradójicamente lo que voy a hacer es empeorar la expresión de su sintomatología, ¿sí? La otra cosa importante es que una parte sola no funciona igual que cuando está con otras partes. Y eso es importante porque muchos de los estudios que se hacen en neurocognición, desafortunadamente, tienen la prerrogativa reduccionista, que no está mal. Reducir es importante, nos ayuda a tener más control sobre nuestras observaciones y manipulaciones, pero es riesgosa si desde esa porción chiquita que estamos observando quiero yo explicar todo el fenómeno, ¿sí? Y bueno, al eliminar una región, esto es lo que ya platicamos, cuando yo daño una región particular del cerebro, el comportamiento lo que va a tener no es una eliminación de la expresión conductual, sino una modificación de la función, que va a corresponder justo con lo que se eliminó. Y ya. ¿Tienen alguna duda? Dejen. Sí. Órale, hay algo ahí. Sí, no, son letras. O yo ya, no, ya estoy muy mal. ¿Qué? ¿Qué dijeron?
¿Qué? ¿Quién preguntó algo del material? ¿Dijo usted? ¿Qué? Ah, sí, en la plataforma está, veíamos hace rato, está la grabación y está la presentación y está, a veces les pongo capítulos de libros, a veces me gusta hacer intervenciones dejo de compartir pantalla. Intervenciones de los materiales y particularmente en este caso, que no está en el, déjenme checo, ¿no? Porque no sé qué me están mencionando. Ahorita no tengo en línea todo lo que está en la plataforma, necesito verla. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ah, ¿sí? ¿Solo eso? Ah, ya lo subí. Sí, me gusta, gracias, me gusta hacer intervenciones de materiales y entonces particularmente en esta unidad de neurocognición les pongo una síntesis de 3 capítulos del libro, que si ustedes quieren revisarlos ya más a profundidad, también ahí se los pongo, pero quiero que quede muy claro, no es mi idea, no son mis ideas, en realidad estoy tomando, ¿cómo se dice? Abstract, ¿cómo? Fragmentos. Estoy tomando fragmentos de esos textos y los estoy articulando en lo que nos compete en esa primera unidad. Y en la segunda, ya me acordé, para la segunda unidad, me gustaría que se dieran chance, todas y todos, que se dieran la oportunidad de revisar una de las 2 películas que les pongo para lenguaje. Son 2 películas que abordan diferentes temas de lenguaje. Si quieren pueden ver las 2, pero yo nada más les pido que vean una para que justamente vayamos construyendo muchos de los principios y discusiones que se han forjado alrededor del lenguaje. Y ya creo que es la única unidad donde les pongo una película. Sí. Pero según yo sí ya está ahí. Esta la voy a subir al rato. Luego, algún día. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta por acá? ¿Cuándo debemos de realizar el examen? ¿Cuándo debemos realizar el examen? ¿Qué? Así. No, tienen hasta el 27 de mayo a las 23:59 para hacer todas las evaluaciones, ¿sí? A las 23:59 el 27 de mayo se cierran las evaluaciones, ¿sí? Y ya no se van a abrir. Puede ser hasta el final del semestre. Gracias, Dulce. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí, compañera. Sí, en neurocognición la forma de evaluación son, no me acuerdo cuántos exámenes que corresponden a todas las unidades. ¿6? 6 parciales que si ustedes tienen calificación aprobatoria, pues exentan el examen final. Si ustedes consideran que su calificación es baja, pueden hacer la reposición de un parcial o pueden aplicar el final siempre y cuando renuncien a su calificación obtenida en los parciales. Sí, eso. Entonces, eso es. ¿Sí? Déjenme, según yo ya dejé de grabar.